Así como tomaremos un poco del tiempo esta tarde, I just want to take you to a couple passages of Scripture. solo quiero llevarte un par de pasajes en la Escritura. One directly ties into the idea of the covenant theology that we've been examining. Uno que directamente está atado a lo que hemos estado examinando sobre la teología del pacto. The other one is we want to spend a little bit of time on some eschatology. Pero el otro tiene que ver también con la escatología. I want you to see how that may interface with what we've already covered. Para que veas cómo eso se encaja con lo que hemos estado cubriendo. And then I'm going to finish up. I've got a pastoral word for each one of Y you. voy a terminar con una palabra pastoral para cada uno de ustedes. All right, first let's go to Acts chapter 2. Primero vamos a Hechos capítulo 2. Now you remember in Acts chapter 2, Ahora tú recuerdas en Hechos capítulo 2, the situation is we're in Jerusalem and it's a high holy day of Pentecost. están en Jerusalén y es el día de Pentecostés. And the Holy Spirit falls, Y el Espíritu Santo se derramó and there is a supernatural manifestation of speaking in tongues. y hubo esa manifestación sobrenatural de hablar en otras lenguas. And the pilgrims who have made their way from all over the region, Y los peregrinos que pasaban por allí, que eran de toda la región, they're wondering if these men are drunk. y ellos se preguntaron si estos hombres estaban borrachos. And they could hear them sometimes speaking in their own dialects. Y ellos los escuchaban hablar en sus propios dialectos. Now this provides the introduction Así que esto nos provee la introducción for Peter to assume his place at the beginning of the church. para que Pedro asuma su posición en cuanto al comienzo de la iglesia. You remember when Jesus was when Jesus was at Caesarea Philippi, Cuando Jesús estuvo en Cesarea de Filipo, and he asked his disciples, "Who do men say that I am?" y él le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? And of course, they responded, "Some the Baptist, some this, some that." Entonces dijeron, bueno, algunas personas dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías. It was Peter that responded, Pero fue Pedro el que respondió, "Thou art the Christ." tú eres el Cristo, Okay, the Christos. el Christos, Again, we're tying into Messiah, hablando del or Mesías. where we come from. Jesus then makes this statement Luego Jesús hace esta declaración, that based on that statement, that profession of faith, que basado en esa declaración, en esa profesión de fe, he was going to give him the keys of the kingdom. él iba a dar las llaves del reino. Okay, the keys of the kingdom would be 2 in number. Ahora, las llaves del reino serían 2 en número. The gospel key, Las llaves del evangelio, the preaching of the word, and that's how people come into the el kingdom. predicar la palabra y así las personas entran al reino. And the second key Y la segunda llave would be the discipline key. sería la llave de la disciplina. You know, whose sins you shall forgive, they are forgiven. Whose sins you shall retain, they are Que le retained. perdonen sus pecados serán perdonados y el que se los retenga le será retenido. So in Acts 2, Así que en Hechos 2, Peter stands up Pedro se levanta and he will deliver the first evangelistic message, which is the use of the gospel key. y él predicaría ese primer mensaje evangelístico usando esa llave del evangelio. Now, we're not going to look at that whole sermon, Ahora no vamos a ver todo ese sermón, but when we do want to pay attention to when he's done. Verse 37. Ahora no vamos a ver todo el sermón, pero queremos prestar especial atención cuando él termine. What verse? Verse 37 of Acts 2. Vamos a ver el versículo 37. 37. 37. Okay. Hechos 2:37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Okay, now here the scripture says that they've been pierced. It really hit home in their heart. La escritura dice que ellos, miren, se compungieron, eso realmente tocó sus corazones. And essentially they're saying, what should we do? Y esencialmente lo que están diciendo es, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Now, here you've got that emphasis that I had told you about earlier. Ahora, aquí tienes ese énfasis del cual te había hablado antes. They don't talk about the love of God. Ellos no hablaron del amor de Dios. What he does is he talks about repentance. Lo que él hace es que habla de arrepentimiento. Look at verse 38. Mira el verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Do you see how that goes? ¿Ves cómo eso va? That's the gospel being presented. Este es el Evangelio siendo presentado. Okay, that's how they come in. What should we do? Así era como ellos entraban. ¿Qué debemos hacer? So it is not proper
Así que no es apropiado, for us to be in situations where we're talking to unbelievers estando en situaciones donde hablamos a incrédulos and presenting them with the truth y presentarles la verdad, and not including the command that they need to repent. y no incluir el mandamiento a ellos de que deben arrepentirse. And that's where the law comes in. Y ahí es donde viene la ley. Remember, the law Recuerda, la ley is what tells you what's wrong, es lo que te dice lo que está mal. but they can't be saved by it. No pueden ser salvos por ella. All right? Okay. Now, we want to focus on verse 39. Ahora queremos enfocarnos en el verso 39. Porque para nosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Okay. Back in the introduction for this class, De nuevo a la introducción de esta clase, I said to you, yo les dije there are certain words that are used in Scripture que hay ciertas palabras que se usan en la Escritura that are synonyms que son sinónimos for the word covenant. para la palabra pacto. Signs, Señal, obligations. obligación. Remember this? ¿Recuerdan eso? What were some of the other words? ¿Y cuáles eran las otras palabras? Oath, vow, promise. Okay, hold on. Who said promise? ¿Quién dijo promesa? Okay. Promise. Promesa. Look at 39. Mira el 39. For the promise is for you. Porque para vosotros es la promesa. Question. Pregunta. At this point, Hasta este punto, what is the composition of the people that Peter is speaking to? ¿cuál es la composición de las personas a las cuales Pedro le está hablando? Jews. These are all Jews. Todos son judíos. Okay, so those that came in to the kingdom on this particular day, Así que todos los que llegaron al reino en este día en particular, we don't have any Gentiles in this mix. no tenemos ningunos gentiles aquí. Okay, so they're just Jews. Son solo judíos. And why are they all there? ¿Y por qué están todos allí? Because it's a high holy day. Porque es el día de Pentecostés. So they've come in from all over the kingdom. Así que venían de toda parte del reino. So when a Jew hears the word promise, Así que cuando un judío escuchaba la palabra promesa, he immediately thinks covenant. él inmediatamente pensaba pacto. Okay, now, Ahora, so the promise is for you así que la promesa And para your ustedes children y para vuestros hijos and your children's children, y los hijos de tus hijos, as many as the Lord our God shall por call cuantos el ourselves. Señor nuestro Dios llamare. Now see, I think as Gentiles, Ahora, creo que como gentiles, when we read that cuando leemos eso, with a 21st century mindset, con nuestra mentalidad del siglo XXI, we say to ourselves, nos decimos nosotros mismos, oh, I get that. oh, entiendo, He's talking about él está hablando de the gospel is for me and my kids que el Evangelio es para mí y para mis hijos and for those that are far away. y para aquellos que están lejos. But I want to challenge you on that, Pero quiero desafiarte en esto, that if a Jew understands the word covenant, que si un judío entendía aquí la palabra pacto, is synonymous with promise. que es sinónimo con promesa, They always understood that the head of the home ellos siempre entendían que la cabeza del hogar was the one that was in covenant. era aquel que estaba en pacto. And gets to this issue about what I underlined for you guys, Y este es el asunto que quiero resaltar aquí, about subrayar aquí, in your own families, que en tu familia, as well as the men in your church Que- who have families, que también para los hombres de tu iglesia que tienen familias, they need to see ellos necesitan ver they are in covenant, que ellos están en pacto, which comes with some responsibilities. que viene con algunas responsabilidades. They are to be the priests of their own home, Ellos deben ser los sacerdotes de su casa and their children, because they're their kids, y sus niños, a causa de que son sus hijos, in some way, En they're in covenantal position. en alguna manera están en una posición de pacto. It does not mean they're automatically saved. Eso significa que ellos son automáticamente salvos. They still need to be born again. Ellos también necesitan nacer de nuevo. But there's a favor on these kids Pero hay un favor en estos niños, that the heathen out here, que el pagado del otro lado, that their kids don't have. que sus niños no tienen. You see, God sovereignly placed those children in the home of parents or a parent Dios soberanamente pone a estos niños en la casa de donde sus padres o alguno de los padres who's trying to follow the way of the que Lord. está tratando de seguir los caminos del Señor. That's different than those kids having been born to the Amalekites or the Philistines or the Jebusites. Niños diferentes naciendo, diferente a los niños que nacen donde los amalecitas o donde los filisteos. A Jew would have made that connection Un judío haría esa conexión, because children were always considered part of the covenant. porque los niños siempre han considerado parte del pacto. Again, it had to be appropriated by faith. Ellos debían apropiarse de ello por fe, But nonetheless,
they saw themselves as responsible then to teach and train their kids. Sin embargo, ellos se hacían responsables de enseñar y entrenar a sus niños. I mean, all of those admonitions that are there in Deuteronomy, Ahora, todas esas advertencias, todas esas amonestaciones que están allí en Deuteronomio, particularly out of Deuteronomy 6, particularmente las de Deuteronomio 6, you know, when they walk by the way, when they rise up, when cuando they vayas por el lie, camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, you have to really be proactive in this. que realmente ellos tenían que ser proactivos en esto. Don't think that it just sort of happens. No creas que esto simplemente sucede. You've got to be diligent leaders Tienes and que ser, priests. tienes que ser diligentemente un buen líder y el sacerdote. Okay, so for those of you that are going to be pastors, Así que para algunos de ustedes que van a ser pastores, all right, so you have a responsibility for the church. así que tú tienes una responsabilidad por la iglesia. But I'm telling you today, Pero lo que te estoy diciendo hoy, the very first responsibility you have, la primera responsabilidad que tú tienes, number one, número uno, you got to figure out what it means tienes que darte cuenta qué es to love your wife as Christ loved the church, el amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia and to teach and train your children in the ways of the Lord. y enseñar a tus hijos en los caminos del Señor. Okay, if you're not married, Si tú no estás casado, I mean, obviously you don't have those responsibilities. obviamente tú no tienes estas dos responsabilidades. If you have any desire to be married, Si tú tienes algún deseo de casarte, then make sure you understand that this is what this is all about. es necesario que entiendas de qué se trata todo esto. This is the covenant responsibility. Esta es la responsabilidad del pacto. So sometimes pastors are really good at looking after their sheep, Entonces hay pastores que son muy buenos muchas veces cuidando sus ovejas, but they're really bad at looking after their own kids. pero son realmente malos a la hora de cuidar sus propios niños. That, your family is your first church. Así ves que entonces tu familia es tu iglesia principal. This is why you see all this instruction in Timothy and also in Titus. Por eso ves todas estas instrucciones en Timoteo y Tito. 1 Timothy 3, Titus 1, 1 Timoteo 3, Tito 1. on people, on men that are going to be singled out to become elders in the church. Para esos hombres que los requisitos para ser obispo o anciano. Repeatedly, you'll see in there that they're supposed, in examining them, they're supposed to be looking at their Y families. tú te das cuenta que ellos se supone que deben estar cuidando de sus familias. The point here is, El punto aquí if es, you can't make Christianity work in your family, si tú no puedes hacer que el cristianismo funcione en tu familia, how are you going to make it work in the church? ¿cómo vas a hacer que funcione en la iglesia? Because this is the point of this. Este es el punto de ello. So this is what has to be taught to these men, Esto es lo que debe ser enseñado a estos hombres so they begin to sit up and take responsibility. para que se empiecen a como que apretar el cinturón y tomar responsabilidad. Remember, all the way back to Adam, Recuerda, desde Adán, they want the privileges of authority. querían los privilegios de la autoridad, But typically, pero típicamente they don't want the responsibility. ellos no quieren la responsabilidad. And we have to change that mindset, Y debemos cambiar esa mentalidad. which means they've got to regularly hear it from the pulpit. O sea que ellos regularmente deben escucharlo desde el They've got to púlpito, see it modeled in your life deben verlo modelado en nuestras vidas and see the importance that you're placing this on your children. y la importancia de entregarle esto a sus niños. You know, devotions and instructional times in your home Mira, los devocionales y los momentos de instrucción en tu casa should be non-negotiable time slots. deben ser tiempos no negociables. Okay? And it doesn't matter what else is going on in your life. No importa qué otra cosa esté sucediendo en tu vida, The family sitting down and having its own time of scripture teaching by the husband, pero que la familia tenga su tiempo donde la escritura es enseñada por el varón, has to be the most important thing of the day. debe ser lo más importante del día. Satan will throw everything he can possibly think of to get you off of that point. Satanás va a lanzar todo lo que tú menos te imaginas para que tú te salgas y no tengas este tiempo. Oh, it's time to go to the store. Oh, es tiempo de ir a la tienda. Oh, we have to be over here. Oh, tenemos que hacer esto. We got to be over there. Tenemos que hacer aquello. Oh, the kids have to do this. Los niños tienen que hacer esto o aquello. You must grab hold of your schedules Tú debes agarrar bien allí sus agendas and set the agendas for your family. y tú ser el que ponga ese tiempo allí en tu familia. And your men in your church, Así los hombres en tu iglesia, even if you have a church of 50 people aun si tú tienes una iglesia de 50 personas and you only have 5 men, y solamente tienes 5 hombres, then set it your goal así que haz que sea tu meta to make it work with those 5. que eso suceda con esos 5. And so while you're praying for the church to grow, Y mientras ora para que la iglesia crezca, you're really working on those men tú realmente estás trabajando en esos hombres who are the pivotal pieces of those families que son las piezas centrales en esa familia to lead the household. para que dirijan toda su casa. Okay?
Jews would have understood that. Los judíos hubiesen entendido They esto. would hear that your promise is for your children and your children's children. Ellos entenderían la promesa es para vuestros hijos y los hijos de sus hijos. They would remember Ellos recordarían responsibility of a father to lead. la responsabilidad de un padre para liderar. Okay? Bueno. All right. Now, eschatology. Ahora, escatología. Have you had any of that yet? ¿Hemos visto esto acá? Next week. Next week. All right, all right. Now, obviously, there are different views of eschatology. Obviamente hay diferentes posiciones en la escatología. And the major ones are still all considered orthodox. Y la mayoría de ellas todavía son consideradas ortodoxas. Yeah, I am an amillennialist. Yo soy amilenialista I tend to be a preterist as well. y tiendo también a ser un poco preterista. Now, there are certain things I'm going to go to war over. Say that again. There are certain things I'll go to war over. Hay algunas cosas por las cuales yo me iría a la guerra. I'll go to war Yo me iría a la guerra over justification by faith alone. en cuanto al tema de la justificación por la fe solamente. And I'll go to war over the doctrine of the Trinity. Y yo me iría a guerra por la doctrina de la Trinidad. Okay? I'll go to war over the fact that it is justification by faith alone. Yo me iría a guerra porque es justificación por la fe solamente. I'm not willing to go to war over eschatology. Pero yo no me iría a la guerra por el tema de la escatología. Eschatology, though, is important. Aunque la escatología es muy importante, I'm not minimizing it. yo no la estoy minimizando, But I think there are some things that are more essential. pero creo que hay cosas que son más esenciales. And we've got to work hard at not being divided Pero tenemos que trabajar fuerte en no estar divididos over some of the doctrinal points en algunos de los puntos doctrinales we hold they're very important, que mantenemos como muy importantes, including eschatology. incluyendo la escatología. You got the issue of baptism that's in that. Tienes el asunto del bautismo que está allí, Different forms of church government. diferentes formas de gobierno eclesiástico. Okay, so we might have those particulars, Tendremos esos particulares, but we still got to hold on to the unity of the faith. pero aún tenemos que mantenernos en la unidad de la fe. So I'm going to present to you Así que voy a presentarle. my view of the Olivet Discourse. ¿Sí está bien? I'm going to present to them my view of the Olivet Discourse. Voy a mostrarles entonces en la manera como he entendido y he visto estas cosas. Now that is called the Olivet Discourse. Olivet Discourse, what's that? Olivet. Olivet, because this is a sermon. No, yo no creo porque él está. Okay, I'll give it to you in a minute. Okay. This is a sermon that Jesus delivered to his disciples on the Mount of Olives. El sermón que Jesús le da a sus discípulos en el Monte de los Olivos. You have it in your New Testaments. Lo tienes en su Nuevo Testamento. It's recorded 3 times. Está registrado 3 veces. Matthew chapter 24, Mateo 24, Luke 21, Lucas 21 Mark 14. y Marcos 14. Okay? We're going to look at Matthew. Vamos a ver Mateo. Now, unfortunately, I didn't know I was going to get into this. Ahora, desafortunadamente yo no sabía que iba a meterme en este tema, Because if I would have thought about it, I would have brought my notes along. porque si los hubiera tenido en cuenta en el momento, me hubiera traído mis notas al respecto. And so I've got to try to rely on my memory. Así que me toca aquí confiar un poco en mi And I memoria. know I'm not going to be able to pull in all of my Old Testament the way I would like to. Y sé que no voy a poder hacerlo de la manera como me hubiese gustado. Okay, Matthew chapter 24. Bueno, Mateo 24. Chapter 24 begins El capítulo 24 comienza where Jesus is coming out of the temple. cuando Jesús está saliendo del templo. And the temple was the most awe-inspiring building in the whole city. Y el templo era, it was what? Awe-inspiring. El más inspirador edificio Yeah, de allí. it was the biggest event there. Era el gran evento allí. Okay. And in all of Judea, Y en toda Judea. okay, to see the temple was considered a really big thing. El ver el templo era un asunto considerado como una gran cosa allí. So the disciples are kind of they're in awe of it. They're starstruck. They're looking at the size of it. Entonces los discípulos están allí asombrados mirando todo eso. And Jesus turns to them and says, Jesús se voltea y les dice, I'm going to tell you what, there's going to be a time when you're not going to find a stone on top of one le dice, another. mira, ustedes ven todo esto, llegará un tiempo donde no quedará piedra sobre piedra. So they start thinking about this. Así que ellos empiezan a pensar acerca de esto. And by the time they get up to the Mount of Olives, Y en el momento donde él llega al Monte de los Olivos, which overlooks the city of Jerusalem, que mira pues la ciudad de Jerusalén, se puede ver desde allí la ciudad de Jerusalén, they're wondering about what he said. ellos se están preguntando acerca de lo que él dijo. So let's pick it up there at verse 3, Así que, miremos el verso 3. and I'll have Eduardo read that. Dice, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos,
¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? All right, the first thing I want to call to your attention is, A lo primero que quiero llamar tu atención aquí es, note that in the disciples' minds, nota que en las mentes de los discípulos, they have linked ellos tenían enlazado the second coming of Christ, la segunda venida de Cristo, the end of the age, el final del siglo and the destruction of the temple as one event. y la destrucción del templo como un solo evento. All right? So what follows then Entonces lo que sigue luego is, I believe, Jesus' clarification on this, that their understanding needs some alteration. que el entendimiento de ellos necesita algo de claridad. All right. Now, then let's read verse 4 Vamos a leer el verso 4 down to verse 14. al verso 14. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Okay. Now, there are eschatological views Entonces hay puntos de vista escatológicos that basically see what Jesus is talking about here, que básicamente ven aquello de lo que Jesús está hablando aquí, that this is all future. de que todo esto es en el futuro, It hasn't happened yet. que no ha pasado todavía. You know, this would be under historical premillennialism, Pueden ser los de que hacen parte del premilenialismo histórico, and there are forms of dispensationalism that'll see it that way y as well. ciertamente los dispensacionalistas los ven de esta forma también. What I want to suggest to you is Lo que quiero sugerirte es that what we have from verse 4 que lo que tenemos del verso 4 all the way to verse 14 al verso 14 is basically Jesus' remarks es básicamente las declaraciones de Cristo, about what is going to be going on in the world es con lo que respecta a lo que va a pasar en el mundo between the first and second coming. entre la primera y la segunda venida. Consequently, what he's talking at this point Consecuentemente, lo que él está hablando en este punto is not future, no es futuro, but it's going to indicate what the whole church age is going to look like. sino que está indicando cómo toda la era de la iglesia se va a ver. And if you think about the last 2,000 years, Si tú piensas en los últimos 2000 años, this is kind of what we've had. esto es lo que hemos tenido. You have false Christs. Tenemos falsos cristos, We've got wars and rumors and wars. hemos tenido guerras y rumores de guerra, Nations rising up against nations. naciones levantándose contra nación, Okay, you've got here, they will deliver you up to tribulation and kill you. y ellos se entregarán a tribulación y os matarán. Christians have been being killed Los cristianos han estado siendo muertos since the reigns of Nero and Domitian, desde el reinado de Nerón y Domiciano, all the way through the entire history of the church. todo el tiempo, toda la historia de la iglesia, And according to the work of Voice of the Martyrs, y de acuerdo al trabajo de la voz de los mártires, there have been more Christians killed han habido más cristianos asesinados globally globalmente in the last several years en los últimos años than in many, many years before that. que muchos años antes de eso. We just don't hear about it. Simplemente no escuchamos de eso. Okay, so this idea of being persecuted for your faith Así que esta idea de ser perseguidos por nuestra fe and dying for it y morir por ello, is saying, Jesus is saying, that's going to be marked in the entire age that the church is living in. Jesús está diciendo, eso va a estar presente en toda la era de la iglesia. And there's also going to be false prophets. Y también habrá falsos profetas. There's going to be people that are going to come along and say, well, we believe it's going to work out like this. Y habrá muchas personas que vengan y digan, mira, esto va a ser de esta manera. Think about all the false Christian religions that we've got. Mira todas las religiones cristianas falsas que tenemos por allí. Things that have some kind of linkage to Christianity. Todas que tienen algún tipo de enlace con el cristianismo. Christian Science, La ciencia cristiana, Mormonism, mormonismo, Jehovah's Witnesses, testigos de Jehová, Moonism, monismo, the Moonies. monismo. Okay, I mean the list goes on and on. You know, these men that feel like they're a prophetic gift, Entonces la lista sigue y sigue. Siempre sale un hombre que clama tener un don profético and they believe that they're the leader for the time y being. que entonces ellos creen que son los líderes del momento. Okay,
Jesus is saying Jesús está diciendo that these things are going to continue. que estas cosas van a continuar. Now, verse 14. Ahora, verso 14. Okay, now he says here, Ahora él dice aquí, and this gospel y este evangelio of the kingdom shall be preached to the whole world del reino será predicado en todo el mundo for a witness to all the nations, para testimonio a todas las naciones, and then the end shall come. y entonces vendrá el fin. Now, I think that verse 14, Ahora, creo que el verso 14, there are some amillennialists, que hay algunos amilenialistas, and that they would be called full preterists, y ellos serían llamados preteristas completos, who believe that that was fulfilled que creerán que eso se cumplió in the first century. en el primer siglo. And their argument for that Y is su argumento para decir eso es that the kingdom of the world, que los reinos del mundo, okay, the gospel, the kingdom shall be preached to all the world, that would have been the whole world known as the Roman Empire. que ese mundo que se refiere aquí es el Imperio Romano. Okay, I don't think that's correct. Yo no creo que eso sea correcto. I think what he's been talking about here is that here are the signs that will accompany the age between the first and second coming. Yo lo que creo entonces que está diciendo que estas son las señales que acompañarán el periodo entre la primera venida And the gospel's being preached, y el evangelio siendo predicado, but pero when it is fully preached, cuando sea completamente predicado, sometime in the future, en algún momento en el futuro, then it's done. entonces allí será el fin. When the elect are called in from every corner of the world, Cuando los elegidos sean llamados de todos los rincones del planeta, that'll be the end of the end. ese sería el final del fin. Okay. So largely what I'm saying is that in verses 4 through 13, Básicamente lo que estoy diciendo aquí es que de los versos 4 al 13, this part of the Olivet Discourse is really the introduction, toda la parte de este discurso es básicamente la introducción. and he's simply Y saying, él simplemente está diciendo, these are the signs that are going to be a part of the church age. estas son las señales que serán parte de la era de la iglesia. Watch for them. Mira, sé vigilante en cuanto a ellas. The gospel's got to be preached, El evangelio debe ser predicado, but when it is preached fully, pero cuando sea predicado completamente, only then, solo entonces, and when the elect are called in, y cuando los elegidos sean llamados, that'll be the end. ese será el fin. Now, Ahora, verse 15, verso 15, now we have a shift. ahora tenemos un cambio. Okay, so let's look at verse 15. Let's first just look at verse 15. Por tanto, Let's read that. cuando veáis en el lugar santo, estamos leyendo el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Okay. Now, I don't have time to get into this whole thing. Ahora, no tengo tiempo para que miremos todo el asunto. I mean, there's a lot of instruction that's tied to this. Hay mucha instrucción en cuanto a ello. But Jesus is directly now going back to the prophet Daniel. Pero Jesús está volviendo aquí directamente a donde el profeta Daniel. Now, I don't know how much you've been in Daniel, No sé cuál tanto han estado en Daniel. but Daniel was the prophet who was concerned about his people, Pero Daniel era el profeta que estaba preocupado por su pueblo. and God revealed to him the different empires that were going to come to the forefront and be in power, Y Dios le reveló los imperios que se levantarían y estarían en el poder. all the way up until the Messiah comes. Todos hasta en el periodo donde vendría el Mesías. So he foresaw the Assyrians, Así que él vio desde antes a los asirios, the Greeks, a los griegos and the Romans, y a los romanos, okay, who really are in power when Jesus is born. que era lo que estaban en el poder cuando Jesús nació. But this abomination of the desolation, Pero esta abominación desoladora, all right, Jesus is putting a new meaning into this. Jesús le está poniendo un nuevo significado a esto. Because up to the point of Jesus teaching on this, Porque hasta el punto en donde Jesús empieza a enseñar de esto, it was understood that this already happened. se había entendido que esto ya había sucedido. When? ¿Cuándo? It was understood that this happened under the reign of Antiochus Epiphanes. Se había entendido que esto había ocurrido bajo el reinado de Antíoco Epífanes. Okay, Antiochus Epiphanes, Antíoco Epífanes, part of the Seleucid Empire, parte del imperio Seleucida. he heavily persecuted the Jews. Él de una manera bastante fuerte persiguió a los judíos. The situation there was that this is the intertestamental period of time. La situación allí era, y este fue en el periodo intertestamentario, He's off fighting a war. If my memory serves me right, he may have been in Egypt. él estaba en una guerra, y si memoria está bien, eso fue por allá en Egipto. A rumor starts back in Judea Entonces hubo un rumor en Judea that he's dead. de que él estaba muerto. And
and an uprising occurs. Y entonces la gente se levantó, un amotinamiento allí. Again, one of the cats, which is the Greek Empire. Aquí entonces uno de los gatos, como hablábamos, que eran uno de los reyes griegos. The mice want to play, Entonces los ratones querían jugar, hacer fiesta. so the mice begin an insurrection. Entonces estos ratones empezaron una insurrección. When Antiochus Epiphanes, Cuando Antíoco Epífanes, he hears of this, él escuchó de esto, he directs his armies back into this region of the world. entonces él volvió sus ejércitos a esta región del mundo. And it is a slaughter. Y hubo una matanza. He enters the temple Él entró al templo and slaughters a pig on the altar. y sacrificó un cerdo en el altar. This was understood as the abomination of desolation. Y esto era conocido como la abominación Okay, desoladora. that's how Jews understood this. Así era como los judíos lo entendían. Okay? So this had already happened. Así que esto ya era algo que había sucedido. But here we are in Matthew chapter Pero aquí 24, estamos en Mateo 24 and Jesus is y saying Jesús está diciendo, there's another fulfillment of this. hay otro cumplimiento de eso. Okay? A double fulfillment. Un Now, we've seen cumplimiento this. doble. We call this correspondence. Ahora hemos hablado de esto, lo llamamos correspondencia. Again, you have a New Testament author Un autor del Nuevo Testamento who's either interpreting or adding information to an Old que Testament ya sea que account. está interpretando o sacando más información de un evento del Antiguo Testamento. So a Jew, Así que como un judío, as soon as he heard abomination of desolation, cuando un judío escuchaba acerca de la abominación desoladora, he didn't even need to hear Jesus say anything about Daniel. él no tenía necesidad de escuchar a Jesús decir nada acerca de Daniel. He knew that came from Daniel. Ellos sabían que eso venía de Daniel. Okay, now Ahora, let's read now through verse 25. vamos el verso 25. Verse 25, dice. I want you to read 16 through 25. Del 16 al 25. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. All right. Now, I would say, at least in North America, Entonces yo diría que por lo menos en Norteamérica, I don't know about Colombia, no sé cerca de Colombia, but pero most Christians la mayoría de los cristianos view this as future. ven esto como algo en el futuro, It hasn't happened yet. que algo que no ha ocurrido todavía. What I am suggesting to you Lo is que yo les sugiero es, it already happened. ya sucedió. Now, Ahora, we will look at a text like verse 21. luego miramos el texto, por ejemplo, del verso 21. It says here, there will be great Dice, tribulation, porque habrá entonces gran tribulación, such as not occurred since the beginning cual no la ha habido desde el principio of the world until now or ever shall be. del mundo hasta ahora, ni la habrá. Okay, now, if I had my notes, Si yo tuviese mis notas, I could do a better job on this. yo podría hacer un mejor trabajo con esto. But this text, Pero este texto, along with some of the other language that's used here as we'll work through this, junto con otro lenguaje que se usa aquí en lo que hemos visto, I would show you yo te mostraría that the same exact que language ese mismo lenguaje exactamente is used in the Old Testament prophets es usado en los profetas del Antiguo Testamento of events de eventos that already happened. que ya ocurrieron. Okay? This is an example of what's called Este es un ejemplo de lo que es llamado prophetic language. un lenguaje profético. Now, when we talk about interpreting the Bible literally, Ahora, cuando hablamos de interpretar la Biblia literalmente, we talk about interpreting it according to its genre hablamos de interpretarla de acuerdo a su género and the syntax. y la sintaxis, el contexto del... All right. So we've got different kinds of genre in Scripture. Así tenemos diferentes géneros en la Escritura. We have didactic portions, which are Tenemos teaching. porciones didácticas que son enseñanzas, We have historical. tenemos histórica, We have poetical sections. tenemos secciones poéticas And we have prophetic. y tenemos secciones proféticas. Prophetic El language lenguaje profético comes with its own set of words and concepts. viene con su propio juego de palabras y conceptos. When 21st century people like ourselves Cuando personas del siglo XXI, como tú y como yo,
hear the kind of language that we're going to look at now, escucha el tipo de lenguaje que vamos a ver ahora. they immediately think Ellos inmediatamente piensan this has to be future que esto tiene que ser futuro, because these kinds of things are too extraordinary to have happened. porque esta clase de cosas son muy extraordinarias para que ellos hubiesen ocurrido. But Pero there are numerous examples hay numerosos ejemplos of the same kinds of language Del- being used by Old Testament del prophets, mismo tipo de lenguaje usado por profetas del Antiguo Testamento, of prophets describing events de profetas describiendo eventos that without question que sin duda already happened. ya sucedieron. I'll explain to you why that is. Y lo explicaré un Now momento. hold your finger in Matthew. Ahora dejen su dedo ahí en Mateo. I want you to go over to Luke now. Vayan a Lucas ahora. Remember, this is the same account. Recuerda, este es el mismo registro. Luke 21. Lucas 21. Of the three accounts, De los tres registros, Luke is the one that gives us a very interesting historical marker. ahí Lucas es el que nos da una manera histórica buena de ver esto. In chapter 21, En el capítulo 21, this is a accounting of the exact same story, recuerden, es el registro del mismo evento, but I want you to look carefully at verse 20. pero yo creo que vienes con cuidado el verso 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. All right? When you see Jerusalem surrounded by armies, Cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, okay, you know tú sabrás that desolation is at hand. que la desolación está allí a la mano. That could also be rendered as when you see them mounded up. Mounded. Cuando veas a los que están a caballo allí, a los que están... Eso es lo que le entiendo yo. Right, okay. Now, that comment Ahora ese comentario is exactly what happened es exactamente lo que pasó in AD 70. en el 70 después de Cristo. Okay? The armies of Rome Los ejércitos de Roma were sick and tired estaban cansados y hartos ya of the rebellion that was going on in Palestine. por la rebelión que ocurría en Palestina. Remember, I told you that the one thing that was paramount in the Roman Les Empire, dije que una de las cosas que eran sobresalientes del Imperio Romano, in the Latin, the Pax Romana, en el latín, en el Pax Romana, the peace of Rome. la paz de Roma. Well, finally, they had it with the rebellions that were there. O sea, ya en algún momento estuvieron hartos de las rebeliones que ocurrían allí. A siege began in AD 68 Entonces, esto comenzó en el 70 después de Cristo. for the Roman armies to take Jerusalem by force. Entonces, los ejércitos romanos fueron a tomar Jerusalén a la fuerza. They assaulted it repeatedly. Ellos la asaltaron repetidas veces, They could not get past the wall. pero ellos no podían atravesar el muro. So what they did was, Así que lo que hicieron fue, they were having trouble. They wanted to starve the city. ellos tuvieron problemas de wanted to starve, Starve. Hunger. como sitiar la ciudad más bien entonces. Ajá. Okay? They wanted to starve the city, but they kept having a problem with some people coming out of the city bringing food back in. Pero ellos tenían problemas con algunas personas saliendo de la ciudad a buscar comida. So the commander instructed the armies to literally surround the whole city, Entonces el comandante le dio el ejército de que rodearan toda la ciudad and they literally built mounds of dirt around the city. y ellos literalmente montaron un montón de tierra alrededor de la ciudad. And they slowly starved the city. Y ellos lentamente estaban matando de hambre la ciudad. By the time we get, this went on for years. ¿Sí está bien? It went on for years. Eso duró años. By the time we get to AD 70, Pero cuando llegaron ya al año 70, I think it was May, creo que era mayo, finally the armies of Rome bust through the wall finalmente el ejército de Roma atravesó los muros and entered the city. y entraron a la ciudad. Now we have accounts both from Josephus, Ahora tenemos registros tanto de Josefo, who's a Jewish el historian. historiador judío, We also have accounts from Roman y historians tenemos también registros de historiadores romanos, that the slaughter that ensued que la matanza que ocurrió allí, at that point in time en ese momento del tiempo, was beyond anything that they had ever seen before. fue una cosa más allá de lo que nunca antes se había visto. They literally had babies, children, babies, Ellos literalmente tenían bebés, that were niños, stacked up on spears. que estaban allí insertados en lanzas. The slaughter was so great La matanza fue tal that it was impossible for Roman soldiers que era imposible para los soldados romanos to walk through the streets of el Jerusalem caminar por la calle de Jerusalén without stepping
stepping on top of dead bodies. sin que no se tropezaran con algún cadáver. They entered the temple, Ellos entraron al templo the banner of the Roman y Empire, tomaron la bandera del Imperio Romano and they destroyed the temple. y ellos destruyeron el templo. Okay? What I'm suggesting to you is, Lo que te estoy sugiriendo acá es, when Jesus is talking about these events, cuando Jesús está hablando de estos eventos, He's telling them, les está diciendo, He's foretelling about the end of the temple. Él les está hablando y profetizando del fin del templo. Now, this is very pertinent to our whole week. Ahora, esto es muy pertinente a todo lo que hemos visto esta semana, Because porque the Jews los judíos still had great hope and confidence tenían aún gran esperanza y confianza in the greatest sign of the old covenant, en las grandes señales del antiguo pacto, the place of sacrifice, en el lugar de sacrificios, which was the temple. el cual era el templo. However, Sin embargo, remember, recuerda, this was not Solomon's temple. este no era el templo de Salomón, This temple had been built by Herod. este templo había sido construido por I Herodes. mean, this is only a shadow of the way things were. Esto era solo una sombra de cómo eran las cosas antes. And even it being a shadow, Y aún siendo una sombra, Jesus still corrected the money changers Jesús aún así reprendió a los cambistas and designated it as the house of God. y lo designó y dijo que era casa del Señor. But it in no way Pero de ninguna manera was approaching the grandeur se aproximaba a la grandeza and the sense of holiness y el sentido de santidad with the Spirit of God con el Espíritu de Dios being present in that temple. estando presente en ese templo. If you go back and you look at the original temple, Si tú vas al templo original, the scripture specifically says la Escritura dice específicamente the priest could not minister in the day that the temple was consecrated. que el sacerdote no podía ministrar en el día que el templo fue consagrado The same as they couldn't minister when the glory of God descended on the y tabernacle. que ellos tampoco, de la misma manera donde ellos no podían ministrar cuando la gloria de Dios descendía al tabernáculo. We don't have any accounts like that in regards to this temple. Pero no tenemos ningún registro de que eso sucediera en cuanto a este templo. Back to Matthew. De nuevo a Mateo. All right. Now, how far did we go? We 25. get to 25, yeah. Okay. Let's keep reading there. Let's go down now through verse 29. Del 26 al 29 dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuvieren el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. All right. First thing we got to look at. Ahora, lo primero que tenemos que mirar, When Jesus uses the expression, cuando Jesús utiliza la expresión, the coming of the Son of Man, la venida del Hijo del Hombre, that is a direct tie-in to Daniel. eso lo enlaza directamente con el profeta Daniel. The key chapters there will be Daniel 7, Ahí los capítulos claves serían Daniel 6 Daniel 9. y Daniel 9. I believe this is often wrongly interpreted. Yo creo que esto es con frecuencia mal interpretado, That the remarks of Daniel about the Son of Man, que lo que habla Daniel acerca del Hijo del Hombre, that this is an expression of the second coming of Christ. que esta es una expresión de la segunda venida de Cristo. I don't think it is. Yo no creo que lo sea. I think what's going on there Lo is, que creo que está sucediendo ahí es it's not the second coming of que Christ, no es la segunda venida de Cristo a la que Daniel se refiere, it's the inauguration of Christ's kingdom. sino que es la inauguración del reino del Mesías. All right, now think with me. Ahora piensa conmigo. The cross has already taken place. Ya la cruz había tomado lugar, The resurrection has already happened. ya la resurrección ha ocurrido Okay? And the gospel is going forth. y el evangelio está avanzando, But it is mostly confined at this point, pero ha sido confinado hasta este punto largely to the Jerusalem area. largamente en el área de Jerusalén. What happens at AD 70, Lo que pasó en el 70 después de Cristo, in large part because the Christians knew this text, en gran parte porque los cristianos conocían este texto, they left the city before the siege began. ellos abandonaron la ciudad antes de que fuese sitiada. And what happens is, Y lo que pasó fue the greatest missionary effort of the church que los grandes esfuerzos misioneros de la iglesia exploded explotaron as a result como un resultado of what was coming at AD de 70. lo que estaba pasando allí. So when we talk about the Son of Man, Así que cuando hablamos del Hijo del Hombre, what we've got here is
a picture of what's going on in the heavenlies Lo que tenemos aquí es una figura de lo que ocurre en los cielos at the same time of what's going on the earth. y al mismo tiempo de lo que sucede en la tierra. When I illustrate this, I do it this way. Cuando ilustro esto, lo digo de esta manera. I don't know how it's done in Colombia. Yo no sé cómo se hace en Colombia, But in the United States, pero en los Estados Unidos, when the country elects a new president, cuando el país elige un nuevo presidente, the election is always held in November. las elecciones siempre ocurren en noviembre, But the president doesn't take office with power until he's inaugurated in January. pero el presidente no toma posesión sino hasta que hace su inauguración allí en enero. Okay, so he's been elected. Así que él ha sido elegido, There's no question he's going to be the president. no hay duda de que él va a ser el presidente, But he hasn't assumed the full rights of the office. pero él aún no ha tomado los derechos completos del oficio. If you look carefully at Daniel 7, Si tú miras con cuidado Daniel 7, I think it might be verses 13 and 14, not sure. creo que deben ser los versos 13 y 14, no estoy seguro. It says specifically that he came up to the Ancient of Days, Dice que de repente vino al anciano de días and he received a kingdom, y él recibió el reino and a glory, y la gloria and nations, y las naciones, that all the peoples que todos los pueblos would fall down and they would worship him. se inclinarían y le adorarían. He comes as the conquering warrior. Él viene como ese guerrero conquistador. A conquering warrior from what? ¿Un guerrero conquistador de qué? Okay? I think what's happening there is Creo que lo que this. está ocurriendo allí es esto. At AD 70, En el 70 después de Cristo, look down, we read here, behold it. Okay, then we get to, see that, 28. Wherever the corpse is, there the vultures will gather. el 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. It's also interesting to me that the standard of the Roman Empire army Es también interesante para mí saber que el estandarte del Imperio Romano was the eagle, era el águila. is a vulture. Era un vulture, sí, el buitre, eso. Gracias, Okay, doctor. and it's entering into the city, entering into the most holy place Y entraron a of la the people of ciudad, God. entraron al lugar más santo para el pueblo de Dios. Okay, and there's the corpse. Y ahí están los cuerpos. Now, what's the corpse? Ahora, ¿qué son los cuerpos? I think what we've got here is this is the corpse Lo que creo que aquí, que estos son los cuerpos of Judaism. del judaísmo. The whole thing is being destroyed. Que todo estaba siendo destruido. Now look at verse 29. Ahora mira el verso 29. Read it again. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Again, when 21st century people read that, Ahora nuevamente, cuando las personas en el siglo XXI leen eso, they say automatically, oh, this has got to be the second coming. It hasn't happened. ellos dicen automáticamente esta debe ser la segunda venida. Esto We no don't ha have any ocurrido. record of anything like No this. tenemos ningún registro de nada como esto. But Pero there is language like this being used numerous times in the prophets hay lenguaje como este usado muchas veces en los profetas of events that already happened. de eventos que luego ocurrieron así. Here's what we call this. Así como llamamos esto, Phenomenal language. el lenguaje fenomenal. In English, we would say, que analiza el fenómeno que está ocurriendo. Okay. thank you. Another way of saying this, and I don't know, there might be a Colombian expression. Otra manera de decir esto, y debe haber una expresión aquí en Colombia. In the United States, En los Estados Unidos, if something really big happens, si algo realmente grande ocurre, it was a big event, fue un gran evento, and I was telling you about it, y yo te estoy hablando de ese gran evento, I would say to you, yo te diría, it was earth-shattering. earth-shattering, Earth-shattering. eso mejor dicho, sacudió la tierra. Okay, it's a hyperbolic statement. Es una declaración hiperbólica. Now, did the earth shatter? Ahora, ¿de verdad la tierra se sacudió? No. No. Okay, it was a big event, and we use language like that. Ese fue un gran evento y usamos lenguaje como ese. There are a number of places in the Old Testament where prophets speak that way. Hay muchas maneras en el Antiguo Testamento donde los profetas hablan de esa manera. So what's the meaning of it? Ahora, ¿cuál es el significado de ello? The meaning of it is that there's significado de ello going to es- be a gigantic shift of power, Es que va a ser un gran cambio del poder, sometimes in the heavenlies, but more importantly, on the earth. muchas veces en los cielos, pero también en la tierra. Okay, so we keep reading. Ahora seguimos leyendo. 30. Okay, look at 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Again,
this is looked at, oh, this has to be the second coming. Entonces se ve esto y se dice, bueno, esta debe ser la segunda venida. Now we have records Ahora tenemos registros from the Jews de los judíos, as well as Roman commanders that were on site tanto como los comandantes romanos, that they heard the heavenlies opened up, que ellos escucharon que los cielos se abrieron, that things were seen in the sky that they could not explain. que habían cosas que se veían en los cielos que no podían ser explicadas, And the commander that was on site y el comandante que estaba allí al frente, said in regards to this absolute slaughter hablando sobre esta matanza, that he took no glory in it. que él no se tomó ninguna gloria en ella. Here's the quote. Aquí está la cita. For a people whose God had deserted them. Por a la gente que a su Dios les había abandonado. Deserted them? Deserted them. Okay. Okay? After what had been seen and so something was happening in the heavenlies. Así que algo estaba sucediendo en los cielos. So it wasn't a visible coming of the Son of Man. No era una venida visible del Hijo del Hombre, But there was a visiting of power pero era una visita de poder and judgment y juicio down on that temple. en cuanto a ese templo. Now think with me. Ahora piensa conmigo acá. Do you remember when Jesus was with Pilate? Recuerda cuando Jesús estaba con Pilato. Pilate's wife came to him and said, La esposa de Pilato le dijo a él, don't have anything to do with this guy. mira, no tengas nada que ver con este hombre. I've had a dream about him. Yo tuve un sueño sobre él. Pilate is looking for some way out of this. Ahora, Pilato está buscando una manera de librarse de esto. He's trying to get Herod to deal with the problem. Él quiere que Herodes sea el que lidie con el problema. Herod pushes it back. Herodes se lo The devuelve. Jews said, look, you've got to deal with this. Ahora los judíos le dicen, mira, tú eres el que tiene que resolver esto. He's an insurrectionist and threatens Rome. Porque entonces eso es una insurrección y eso tiene que ver con Roma. So then he does what? Entonces él hace qué? He comes out with a bowl of water. Él viene con este recipiente de agua And he holds up two men. y los levanta a los dos hombres. He's got Jesus Tiene a Jesús and Barabbas. y Barrabás He says to himself, y se dice a sí mismo, all right, bueno, I'm not going to make the decision. yo no voy a hacer la decisión. I'll let the people make the Yo decision. dejaré que el pueblo tome la decisión. Who do you want to be freed? ¿Quién quiere que sean liberados? And what do we hear from the ¿Y crowd? qué escuchamos de la multitud? Barabbas. Barrabás, Barabbas. Barrabás. What should I do with Jesus? ¿Qué hago entonces con este Jesús? Crucify him. Crucifícale. Crucify him. Crucifícale. Right? ¿Cierto? And Pilate goes over to the bowl of water Entonces va Pilato a este tazón de agua and washes his hands. y lava sus manos. And what does he say? ¿Y qué dice? I don't want anything to do with this man's blood. Yo no quiero tener nada que ver con la sangre de este hombre. And what do the people say? ¿Y qué dijo la gente? Do you remember? ¿Recuerdan? Let the blood be on us. Que su sangre sea sobre nosotros. And what else? ¿Y qué más? And our children. Y sobre nuestros Let hijos. the blood be on us and our children. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. I think what you've got going on at AD 70 Así que yo creo que lo que está sucediendo en el 70 is the Lord Jesus Christ visiting judgment on the old order. es el Señor Jesucristo viniendo en juicio, visitando y trayendo ese juicio. There would be no way that Jews Que no habría would go manera back de que esos judíos regresaran, because the temple would be destroyed. porque el templo sería destruido. And as the conquering king, Y como el rey conquistador, Daniel 7 en Daniel 7, shows the conquering warrior coming up to the Ancient of Days. muestra ese guerrero conquistador viniendo al anciano de días, And he's now receiving his kingdom. y él ahora está recibiendo su reino. It's not the second coming, No es la segunda venida, it's the inauguration. es la inauguración. And in the United States, Y en los Estados Unidos, when the president is inaugurated, cuando el presidente es inaugurado, it's a big event. es un gran evento. It's televised all over the country. Es televisado por todo el país. There are parties all over Washington, Ahí hay D.C. fiestas por todo Washington, D.C. The new president comes into power. El nuevo presidente llega al poder. Jesus had the power when he rose from the dead. Jesús tuvo el poder desde cuando se levantó de entre los muertos. But what's happening here, Lo que está ocurriendo aquí, he's fully inaugurated. Él está inaugurando de manera completa. All right. Now, Ahora, okay, verse 31. verso 31. Okay, how does that read? Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Okay, the word that's used there for angel Ahora, la palabra que se usa aquí para ángeles, is angelos, es angelus, which can be translated que puede ser traducido como as an angel, as in the angelic host, un ángel de las huestes angelicales, or as a messenger.
o como un mensajero. And exactly at this time Y exactamente en este tiempo is when the church es cuando la iglesia was catapulted out fue catapultada afuera to preach the message. a predicar el mensaje. Where? ¿Dónde? To the nation. A las naciones. That's where they went. Así allí fue donde fueron. All right. They're gathering them for the four winds. In verse 32. How's it read? El 32 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Okay, now this text Ahora este texto has created no small amount no ha creado poca, of debate within the Christian no ha church. creado poco debate en la iglesia cristiana. Because, if you have books like Hal Lindsey, Yeah, Lake of Great course. Planet Earth. Yeah. Okay, Lake Great Planet Earth. Pero ¿cómo se traduce ese Left libro? Behind series. Sí, la serie Dejados Atrás, Okay, the Tim LaHaye thing. la cosa de Tim LaHaye, Okay, just about every charismatic church on the planet. y parece que toda iglesia carismática en el planeta, What they're going to do is lo que van a hacer es, they're going to say the olive, the fig tree. y ellos van a decir que esta higuera, That this is symbolic que esto es simbólico of the nation of Israel. de la nación de Israel. Okay? Well, it didn't exist after this, right? Ahora no existía antes de esto, ¿cierto? But they will make a big concern out of what happened after World War II. Entonces ellos se iban a preocupar de lo que pasara con Israel luego de la Segunda Guerra Mundial. In 1948, En 1948, the United Nations voted las Naciones Unidas votaron to carve out this section of Palestine de dar esta sección a Palestina as the state of Israel. y hacerlo el Estado de Israel. Okay? And we've had problems ever since. Nosotros no hemos tenido problemas desde eso. The problem was there was a bunch of Palestinians that lived there beforehand. El problema con eso es que habían ya varias gente en Palestina antes de que ellos llegaran. Now the Left Behind series, Ahora la serie Dejados Atrás, Hal Hal Lindsey, a lot of the charismatic teachers, muchos de los maestros carismáticos, premillennialist, dispensationalist mindset dispensacionalistas, con estas premilenialistas, will say, dirán, Israel, Israel okay, came into being vino a ser in 1948. en 1948. Now read verses 33 and 34. Entonces miremos el 33 y el 34. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Okay, now you see verse 34? Ahora, ¿ves el verso 34? Truly I say to you, this generation will not pass away. Mira lo que está diciendo, de cierto no pasará esta generación. So the argument is, Así que el argumento es, Israel was reestablished Israel es restablecido in 1948, 1948, and that means all of us y eso significa que todos nosotros are living in the last day, estamos viviendo en los últimos días, because the generation that sees the unfurling of the fig tree porque esa generación que va a ver cómo la higuera florece, will portend the second coming of Christ. entonces será la que muestre cuándo será la segunda venida de Cristo. I think that I disagree with that, Yo estoy completamente en desacuerdo con eso. and I'm being kind. Y yo estoy siendo amable cuando lo digo de esa What I manera. think's going on here. Así yo esto es lo que creo que está pasando aquí. What Jesus is saying, Lo que Jesús está diciendo, okay? He is saying, learn a lesson or a parable from the fig tree. está diciendo, mira, aprendan esta lección o esta parábola de la higuera. When its branch has already become tender, Cuando ya su rama está tierna and it puts forth its leaves, y brotan las hojas, you know that summer is near. tú sabes que el verano está cerca. Okay, one of the disadvantages that you guys have, Una de las desventajas que ustedes tienen acá, you guys don't have que seasons. ustedes no tienen estaciones aquí en Colombia. The Medellin people, and most of you in Colombia, La gente de Medellín y también en but Colombia, I can tell you in Michigan, pero yo te digo que en Michigan we have seasons. tenemos estaciones And here's how this works. y así como esto funciona. Actually, this year, Este año we are coming off of one of the most intense winters estamos viniendo de uno de los inviernos más intensos I've ever seen. que yo nunca había visto antes. Unbelievable cold Un frío increíble and snow y everywhere. no hay nieve en todo lado. Sooner or later, Tarde o temprano, the snow is going to melt. esa nieve se va a derretir. Temperatures are going to warm up. La temperatura va a subir And you're going to be, my wife and I, we love to walk. y ahí entonces mi esposo y yo amaremos caminar por allí. And we're always looking at these trees. Y siempre miraremos estos árboles Because they're all still barren. porque ellos todavía estarían sin hojas. There's not a leaf on any. No habría una hoja en nada. We'll be walking along there, Estaremos caminando allí nothing. y nada. And then all of a sudden, Y luego de repente there's a bug. hay un insecto. And maybe because of work or something else, we didn't get to go the next day, so we skipped a day.
Entonces, por alguna razón no pudimos ir y saltamos el día and we'll be walking along, y and caminaremos she'll grab hold of me. y ella me agarrará del brazo. Mira, There's a leaf. allá hay una hoja It's sprung out. que salió. What Jesus is talking about Lo que Jesús está hablando aquí is not Israel, the fig tree representing Israel. no es que esta higuera represente a Israel. He's talking about how quickly spring springs out. Él solamente está hablando de qué tan rápido la primavera emerge. Okay? When its leaf is withered, its branch has already become tender Cuando ya su rama está tierna and puts forth its leaves, y brotan las hojas, you know that summer is near. sabéis que el verano está cerca. That happens very quickly. Eso pasa muy rápido. The point is, El punto es the judgment that's coming down on Judea que el juicio que venía a Judea will happen very quickly. pasaría bastante rápido. All right, now, look at the next verse. Ahora mira el siguiente verso. Verse 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Truly, this generation will not pass away. Mira, te aseguro que esta generación no pasará. What generation? ¿Qué generación? The generation that heard him say this. La generación que le escuchó a él diciendo esto. All right, now you check me out. Ahora tú mira esto. Matthew is the writer. Mateo es el escritor. You look at every single occurrence Tú miras cada uno de los eventos in the book of Matthew en el libro de Mateo. where Matthew has a statement in there about this generation. Cuando Mateo hace siempre una afirmación de esta generación, Look it up in your concordance. míralo tu concordancia. Every single occurrence in the book of Matthew Cada vez que aparece esta palabra de esta generación en el libro de Mateo, has reference to the generation that Jesus was speaking to está refiriéndose a esa generación a la que Jesús le está hablando. at the moment in time. En ese momento, Everyone, cada una de esas referencias, go look at it. mira, puedes revisarlas. What he's saying here is, Lo que le está diciendo aquí es, when you see these armies mounted up, cuando ustedes vean a estos ejércitos ya preparados, when the fig trees beginning to leaf, cuando tú veas que la higuera entonces está empezando a brotar, these things are going to happen in this generation. estas cosas van a suceder en esta generación. And I would suggest to you, Y yo les sugiero a ustedes, that's exactly what happened. eso fue exactamente lo que pasó. Judgment came, El juicio vino and the entire Judaic system y todo el sistema judaico was obliterated. fue abolido allí. Let the blood be on us and our children. Que la sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Now, does that mean that Jesus or the Holy Spirit is not going to call some people who are Jews? ¿Ahora eso significa acaso que el Espíritu Santo no va a llamar a ciertas personas que son judíos? No. Claro que no. No. And it doesn't mean that we shouldn't be going to Israel. Y no significa que no debemos ir a Israel Well, to try to do mission work. y hacer trabajo misionero allí. Although, by the way, Aunque, por cierto, it's against the law in Israel. es contra la ley en Israel el hacer trabajo misionero. So, God is going to continue to call people. Así que Dios va a continuar llamando personas, But when the whole thing was obliterated, pero cuando todo fuera destruido allí, then the doors were swung open entonces las puertas se abrirían and the nations, y las naciones, going back to the covenant, volviendo al pacto, Abraham, Abraham, in you, en ti all the nations of the earth serán will be blessed. benditas todas las naciones de la tierra. Doesn't this make sense then when you consider Acts 1 to 15? ¿Acaso esto no tiene sentido cuando consideras Hechos 1 a Hechos 15? Take a look at Acts 1 to 15 Mira Hechos 1 a Hechos 15 and carefully re-examine the book of Galatians. y cuidadosamente reexamina el libro de Gálatas. The Jewish Christians Los cristianos judíos are trying to figure out, están tratando de descubrir, de entender, what do we do with these Gentiles? ¿qué hacemos con estos gentiles? Okay, the whole issue was Todo el asunto era, they need to be circumcised. ellos necesitan ser circuncidados. They need to become Jews. Ellos necesitan volverse judíos. Paul, Pablo, as a Jew, como un judío, clearly was saying claramente les estaba diciendo, that cannot be right. eso no puede estar bien. And Peter even got messed up in it. Y aún Pedro, aunque Dios ya se lo había mostrado claramente, And he went along with it y él estuvo con eso, and had to be corrected by Paul. y tuvo que ser corregido por Pablo. Okay? By the time you get to AD 70, Para el momento donde tú llegas al 70 después de Cristo, it's completely gone. ya se había ido todo. Okay? Now, I know that might be different than what you've heard. Ahora, yo sé que eso suena diferente a lo que muchos de ustedes de pronto han escuchado.
Okay, but all I'm going to ask you is that when you continue your studies Pero yo quiero pedirle que cuando continúen sus estudios and you're looking into these things, y tú mires todas estas cosas, I think, yo creo, for me, de mí, this view este punto de vista makes the most sense. es el que más hace sentido. Now, I'm not saying No estoy diciendo that Jesus is not coming back. que Jesús no va a regresar. Jesus is coming back. Jesús va a regresar. He's coming back on a horse. Él va a regresar en un caballo. There's going to be a judgment of the world. Va a ser juzgado el mundo. This was a judgment on the Old Testament church. Este fue un juicio a la iglesia del Antiguo Testamento. The next one is global. El siguiente va a ser global. And he will return. Y Él regresará. And there will be people caught up in the sky. Y habrá personas allí que serán atrapadas en el cielo. And there's going to be a tomadas. great throne judgment. Y What va, throne judgment? y va a haber un trono, un gran juicio en el trono. But essentially, Pero esencialmente, what we have in the Olivet Discourse lo que tenemos en este curso is the supreme warning es la suprema advertencia that the people that he came. que el pueblo que viene. Do you remember when Jesus was being rejected? ¿Recuerda cuando Jesús fue rechazado? Again, in Matthew, Nuevamente Mateo, it will have been more tolerable que será más tolerable for Sodom and Gomorrah el castigo de Sodoma y Gomorra than for this generation, que para esta generación, because something is greater porque algo es más grande allí. in their midst. So I'm just simply challenging you to think on it. Yo solamente lo estoy desafiando a que piensen en ello. Okay? Bueno, Any questions? ¿alguna pregunta? The rest of it that we find here, you have a reference to marriage, you have a reference to Noah. El resto que tenemos ahí es una referencia a Noé. Okay, you remember the stories. The point here is the speed that it happens. Entonces recuerda que aquí lo que hace énfasis Jesús es la rapidez con la que esto va a suceder. It seems like every day is the same as the one before. Entonces se veía como que cada día era igual al día anterior, But all of a sudden it happens. pero de repente sucedió. So when the news came Así que cuando el nuevo rey Herodes llegó, that there are several armies of Rome that are on their way to Judea, que habían varios ejércitos en cuanto invadiendo Judea, large sections of the Christian community grandes secciones de la comunidad cristiana and believing Jews y creyentes judíos left. se fueron. Where they fled to? They went to all different kinds of places. No, ellos se fueron a diferentes lugares. They were scattered all over the place. Ellos fueron esparcidos. No, de los cristianos que se fueron corriendo. Qué pena, ahí empezó el hermano por acá. En esos dos, del 46 al 47, cuando empieza a hablar de que pues, ellos compartían todas las cosas en común. En Acts 2, Acts 2? yeah. ¿Qué versículo me dijiste? No, pues cuando ellos comparten las cosas entre sí. You know, when they say they have everything in common, you know, the first church, the early church, they had everything in common. Yes, Uh-huh. yeah. Y parte de sus motivaciones eran por su conocimiento del cumplimiento de la destrucción del descendiente. You can say that was in part that they acknowledged that the destruction there was going to come. Especially the idea that they sell their properties. Mhm. Oh. I mean, that could be... Eso podría ser, especialmente por la idea de que vendían las propiedades, dice el pastor Sergio. That could be. Eso puede ser. I've not thought of that. Yo no había pensado en eso. Está bueno. No, eso sí lo dije yo. Yeah. I do think, though, it is very interesting Pero sí creo que es muy interesante to take a concordance el tomar una concordancia and look at the word y generation mirar la palabra generación, as it's used by the writer Matthew, como es usada por el escritor Mateo. and look how time after time after Y time, mirar cómo una y otra vez, in context, en ese contexto, it's talking about the people at that está time. hablando de las personas en ese tiempo. Any 5 minutes. Sí que la escatología no es un tema, como digo, por el cual uno no tendría que... Hacerse matar. Pero ¿cuánta importancia tiene o cuánto incide en el hecho de la interpretación y predicación? O sea, Well, you say that the eschatology is not something to die for, but how much that influence our interpretation and our preaching? For example, Por ejemplo, I was excited to come here and teach you about covenant theology. estaba emocionado de venir acá y enseñarles acerca de teología del pacto. It wasn't until yesterday afternoon No fue sino hasta ayer en la tarde that as I was working through this, que mientras estaba trabajando en esto, I thought, wait a minute. yo pensé, espera un momento,
there is this eschatological view, está también este punto de vista escatológico, which I think is correct, el cual creo que es el correcto, that would help your understanding que ya ayudará a su entendimiento of how important these covenants were de cuán importantes estos pactos fueron and that they were fulfilled in y Christ. que estos fueron cumplidos en Cristo. You have the new covenant Tienes el nuevo pacto and the destruction of the old. y la destrucción completa del antiguo. So it is important in our preaching. Así que claro, es importante para nuestra predicación. But if you and I disagree over how that's going to be interpreted, Pero si tú y yo discutimos en cuanto a cómo esto va a ser interpretado, I am not going to allow that to come between you and me as a brother. yo no voy a dejar que eso interfiera entre tú y yo como hermano. I see that, I view that the same. I'm a Presbyterian. Es como eso, yo soy presbiteriano, I believe in infant baptism. yo creo en el bautismo de infantes, I have my arguments for it. yo tengo mis argumentos para I ello understand the Baptists and where they're coming from. y yo entiendo a los bautistas también y de dónde ellos vienen. And my view is, I think that best harmonizes with the whole of Scripture. Y yo creo que eso armoniza con la escritura, But I am not pero no going to allow that voy a permitir que to eso be something that separates me sea algo que me separe from somebody else who's a brother that sees that differently. de alguien más que es hermano que ve eso de manera diferente. As a Colombian church, you have to pull together. Como en la iglesia de Colombia, ustedes deben de esforzarse y empujar juntos. I mean, obviously you have your distinctives. Obviamente tú tienes tus distintivos, Okay, but there's so much more that you have to be unified on. pero, say that again, sorry. There is so much more to be unified. Pero hay mucho más en lo cual debemos estar unidos. So you preach your distinctives. Ahora, tú predicas tus distintivos, But again, you don't build your wall so high pero tú no levantas tus muros tan alto that you can't see your neighbor. que no puedas ver a tu vecino, Okay? Because you're my brother. porque tú eres mi hermano. Okay? So I don't know. I mean, when we get there, Ahora, no sé, entonces cuando lleguemos allí, I'm sure with every part of theology where there's disagreement, yo sé que en toda parte de la teología hay ciertos desacuerdos, because God is a God of truth, porque Dios es un Dios de verdad. I'm sure there is only one truth. Yo creo que hay una sola verdad. Okay? If I knew where the error was in my own Si theological yo supiera framework, dónde está el error en mi propio marco teológico, I'd remove it. yo me saldría de ese error enseguida. And a Baptist pastor Y un pastor bautista or a dispensationalist, o uno dispensacionalista, they probably say the same thing. ellos probablemente dirían lo mismo. Okay? So, but there's too many other things Pero hay muchas otras cosas that we're one on, en las cuales debemos unirnos, most of which being the gospel en las cuales serían el Evangelio and the sovereignty of God. y la soberanía de Dios.